¿Cómo están amigos de Sudamérica, Europa y el mundo en general? Soy Patricio Meribel, periodista internacional, colaborador de El Ciudadano y de distintos medios de comunicación como Presenza, Caos en la Red y Hechos Ecuador. Hoy día voy a hacer una editorial sobre nuestras oligarquías, las oligarquías de Sudamérica, de América Latina. Desde España vemos con preocupación cómo no cambian las cosas en América Latina, van cambiando en algunos lugares, en Bolivia está el triunfo de Pedro Castilla que todavía no es ratificado por la oligarquía, la situación que puede pasar en Brasil con un posible triunfo de Lula da Silva, la derrota de la izquierda y el progresismo en el Ecuador, ya hablaremos de eso en algún momento más adelante. También las circunstancias que golpean a Chile y Colombia con dos regímenes absolutamente totalitarios, violadores de los derechos humanos, que no tienen ninguna moral para hablar ni de democracia, ni de libertad, ni de nada. Pero esta oligarquía la definimos como una oligarquía miope, una oligarquía que no tiene visión de futuro, que no tiene capacidad de modernización, que no busca acuerdos, que no genera encuentros, que lo que hace es mantener la concentración del poder, de la riqueza y de las oportunidades. La cuestión no es predecir el futuro, sino estar preparado para él, decía Pericles 500 años antes de Cristo. La posmodernidad y el pragmatismo nos permiten cruzar los límites clásicos de puntos de vista y visiones de mundo enfrentadas durante décadas. La lógica de la Guerra Fría quedó absolutamente fuera de contexto, fuera de lugar. Debates como el tamaño del Estado, si más grande o más pequeño, el centralismo económico, la liberalización extrema de la economía están en decadencia. Las sociedades del primer mundo han apostado por regímenes mixtos, heterodoxos, en donde se puede generar riqueza, pero las distribuyen de forma más equitativa. No existe esa pobreza extrema, salvo para algunas situaciones como los migrantes africanos, los migrantes que vienen de lugares muy lejanos, que es una situación de indocumentados, en donde Europa también tiene una deuda muy grande con ellos. Pero en general las sociedades del primer mundo son más igualitarias, más equitativas, más justas, y es lo que nos gustaría tener a todos y cada uno de nosotros. Fomentan el emprendimiento y la innovación privada, pero mantienen la regulación de sus mercados, garantizan derechos sociales como la salud, la educación o la vivienda, pero sin afectar a la libre competencia, entre comillas, y la concentración del mercado es muchísimo menor, muchísimo más baja que la que existe en América Latina. Si algo quedó claro durante la pandemia que seguimos viviendo, es que nadie, absolutamente nadie, puede salir por sí solo de una crisis. El mundo cambiará, ya cambió, está cambiando, estamos viviendo un momento histórico. Esperamos que para mejor, porque de otra forma nos vamos a la catástrofe absoluta, destruimos el medio ambiente, se terminan los pilares de la solidaridad, el ser humano no puede salir solo de una crisis, necesita ayuda. Mientras los países desarrollados se mantienen más cerca de la fuerza de la ley, en los países no desarrollados se regocijan con ejercer la ley de la fuerza, la brutalidad, la represión en contra de la gente, mantener los pobres, el abuso, esta especie de feudalismo con cara de democracia, un feudalismo liberal en una situación muy extraña, muy macondiana que se da en América Latina, también en África y en otros lugares del mundo. Lo colectivo está triunfando por las circunstancias a lo individual. Ya sabemos que no podemos salir solos, ya sabemos que necesitamos un sistema de protección social, de protección de salud, buenos hospitales, buenos médicos y que frente a una pandemia tan grande como la que vivimos el sector privado no dio abasto. Nadie puede salir de una crisis de esta envergadura solo, es imposible. Compartir la riqueza significa aumentar el consumo y la necesidad de bienes y servicios. Esto dinamiza la economía y los mercados, lo que provoca mayor riqueza, desarrollo y crecimiento, que es todo lo contrario a lo que se hace en Sudamérica. Concentran la riqueza, no la comparten, la gente no se puede desarrollar, no puede estudiar, no puede hacer emprendimiento, no puede hacer empresas de startup y terminan generando una pobreza cíclica, una situación muy extraña, ¿no? Muy extraña que termina perjudicando a las personas. Los trabajadores seguros y satisfechos van a producir más y mejor que trabajadores explotados y esclavizados. Eso es que algunos empresarios, algunas oligarquías no entienden. Los países con mejores índices de calidad de vida son además los que cuentan con mejores indicadores económicos. Producir más y mejor con una mirada sustentable y sostenible son la opción para enfrentar la crisis global. La Comunidad Europea lo estableció claramente, no se equivocaron, ni un centímetro. Apostará por la economía basada en el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y en la economía verde. Eso va a ser lo que va a reactivar, junto con el turismo, el mercado europeo. No es casualidad que los mejores países para vivir se encuentren en Europa.
Aunque Asia y Asia-Pacífico avanzan a pasos agigantados hacia el desarrollo y el buen vivir, la industrialización de China, el crecimiento sostenido de Vietnam por 20 años o el manejo ejemplar de la pandemia por parte de Malasia nos obligan a mirar hacia el dragón y su larga cola con respeto, humildad y receptividad. Mirar, ampliar nuestra mirada es también algo que deberían hacer nuestras oligarquías que pasan muy metidos en los conflictos internos y en unas lógicas muy mediocres. ¿Qué hace Europa mejor que América del Sur? Aquí viene la respuesta, ¿no? O mi visión, o nuestra visión, para no personalizarlo. Antes de responder, la honestidad obliga a decir que Europa en el pasado se enriqueció de África y América. Eso es una realidad. Y que hoy, de vez en cuando, por acción o por omisión, apoyaron la guerra en contra de Irak, Afganistán y Siria. Siguen los pasos de los Estados Unidos robando petróleo, oro y tierras sucias en Medio Oriente. No obstante su prontuario, la mayoría del tiempo son sociedades bastante civilizadas que cuidan de sus ciudadanos, implementando lo que se denomina el estado de bienestar. Siempre digo que me encantaría tener en Chile, ¿no? Exactamente el mismo modelo de vida que disfrutan los británicos con su monarquía socialista, o una monarquía comunista, como llamo yo, o vía al comunismo, disfrazada de capitalismo para Sudamérica. En Inglaterra conocí cosas increíbles. ¿Se imaginan a madres solteras recibiendo de regalo, de obsequio, de protección del Estado o a muy bajo costo viviendas como apoyo social? Profesores ganando 3.000 libras mensuales, que son como 4.000, 3.000 libras mensuales, $3.500, $4.000, más de 3 millones de pesos chilenos, o pobres y ricos viviendo en el mismo edificio. Todo eso yo lo vi en Londres, se los puedo decir, cerca de Tower Bridge, de London Bridge, en el centro de Londres se ve eso, se ve esa situación. Si cualquiera de los líderes progresistas de América del Sur quisiera implementar esto en nuestros países, ya hubiesen sido fusilados, acusados de marxistas, leninistas, maoístas y otras cosas más. Muy de la lógica de la Guerra Fría. Por mucho menos han sido apresados y perseguidos. Combatir en muchos casos por no llevar el amén a la política anti-libre mercado del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y de los gobiernos opresores instalados en Washington. En los países desarrollados apostaron por economías de servicios, tecnología e industrialización. Europa casi no tiene recursos naturales. Es paradójico que en los continentes donde hay más materias primas no existe tanta distribución de la riqueza y tantos ricos. Es en donde existe mayor pobreza y desigualdad. ¿Por qué? Si América Latina, África tienen los recursos naturales, son los países o los continentes más pobres o más desiguales. Son países extremadamente ricos, pero con una pésima distribución de la riqueza. Respuesta hay tanto como analista. Desde mi perspectiva, la principal responsabilidad de esto la tienen nuestras élites económicas que paradójicamente estudian en Europa y Estados Unidos. Pero al parecer solo aprendieron lo malo de esos países y no lo bueno. Nuestras élites son mediocres, están sobreideologizadas, subyugadas a las transnacionales y a modelos bastante básicos de generación de riqueza. Concentran y acumulan en vez de compartir y redistribuir la riqueza. Para generar más riqueza, más desarrollo, prefieren exportar cacao antes que apostar por producir chocolate. Optan por chipear árboles en vez de ser la cuna de los bonos verdes. Venden el concentraducto de cobre para después comprar cables, autos y tecnología confeccionado con el mismo material exportado. Algo absurdo. Regalan el litio para posteriormente recibir pilas. Da la sensación que las oligarquías sudamericanas les gusta estar esclavizadas a los grandes imperios. No han abandonado el vasallaje. La alta burguesía americana no tiene el fuego interior de transformar y liderar el mundo. No se atreven a fomentar y luchar por una revolución francesa, no son capaces de provocar una revolución industrial o incluso de ser pioneros en la investigación biogenética. Las condiciones naturales de nuestro continente la hacen un lugar ideal para combinar la investigación, la producción y la generación de valor agregado de mano de la tecnología. Cambio la matriz cultural, cambio la matriz productiva, cambio la matriz energética. ¿Se imaginan un laboratorio médico de análisis e investigación ubicado en la selva amazónica? ¿O transformar Sudamérica en el centro mundial de la generación de energías limpias, renovables y no convencionales? Para todo esto se necesita de visionarios, de políticas públicas innovadoras, que apoyen el emprendimiento y sobre todo de un cambio de la matriz cultural. Jamás saldremos del subdesarrollo mientras nuestras oligarquías y las partidocracias no abandonen la mediocridad intelectual y el vasallaje. Es absurdo que siendo el continente más rico en recursos naturales estemos entre los peores en desigualdad, pobreza e inequidad. Un planteamiento fundamental es que bajo el nombre de la desglobalización reclamamos el derecho de cualquier país a desarrollarse por sí mismo de modo independiente pero interconectado. El libre comercio se sustituye entonces por una red de acuerdos comerciales, no de tratados de libre comercio que atacan la soberanía y no fomentan una relación justa entre los estados-nación. Hoy día puede tener más poder una transnacional que un país completo.
El kit estratégico consiste en cambiar la orientación exportadora como la presunta solución óptima para superar la pobreza por una orientación interior de la economía. Desde esta perspectiva, se otorga más importancia a la creación de capacidad interna que al poder de exportación. Muy en la línea con la necesidad de contar en casos de pandemia o crisis globales con soluciones unitarias que garanticen a lo menos soberanía económica, alimentaria y energética. No tener que depender necesariamente que si te cortan el gas, el petróleo o la electricidad, tu país no puede seguir desarrollándose. América Latina tiene la oportunidad de transformarse en un gran continente unido con una visión estratégica de futuro en donde se cuide el agua, se cuiden los recursos naturales, se resguarde al planeta por completo. Europa es un continente desarrollado, Europa Central me refiero, pero la pregunta es, ¿por qué ellos pueden vivir este socialismo mixto o este capitalismo moderado con un estado de bienestar y un sistema de mercado que funciona y Latinoamérica no? Así fue planeado, así fue planificado. No creo que sea correcto, no creo que sea justo. Para que eso cambie, necesitamos una élite que sea capaz de liderar este proceso de cambio cultural, en donde los más ricos, los súper ricos, entiendan que mientras más apoyo le den a la sociedad, mayor riqueza van a poder crear. Soy Patricio Meribel, periodista, y esta fue mi editorial del día de hoy.